Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. En 2 minutitos comenzamos. Vamos a darle un poquito de tiempo a nuestros colegas a que se conecten. Sí, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a ti, Carlos, por conectarte. Un minuto más y comenzamos, ¿saben? Pues listo, comencemos. Si les parece bien, por respeto a las personas que llegaron a tiempo, vamos a comenzar. Pues antes que nada, muchas gracias por conectarse. Definitivamente este tema de ciberseguridad es un tema que está definitivamente en la agenda de las compañías. Y como siempre, nosotros tenemos una visión muy práctica, ¿no?, de la ciberseguridad. Primero porque administramos más de 60 ambientes de misión crítica completamente híbridos. Y literalmente porque muchas de nuestras compañías no solamente vemos las tendencias de lo que pasa en Latinoamérica, sino lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa. Y eso nos da cierta posibilidad de tener una visión muy pragmática de la ciberseguridad. El día de hoy, nuestro buen amigo Sergio Martínez, director de canales en Trend AI, antes Trend Micro, nos va a acompañar para presentar este webinar. Así que, pues, demos inicio, ¿no? Entonces, muy bien. Primero, sí, muchas gracias. ¿Qué es importante empezar a mencionar, ¿no? Evidentemente, la nueva realidad de la ciberseguridad, ¿no? El primer tema, como siempre les comento, es el famoso tema de multicloud. No solamente significa que tengamos un pie en AWS, un pie en Azure, un pie en GCP, sino que realmente cada vez las compañías más de software han detectado que la única forma de cómo poder tener un negocio rentable y que perdure en el tiempo es con esos modelos de suscripción. De tal forma que Office 365, G Suite, en nuestro caso SAP Rise, SAP Grow, SAP SuccessFactors, o todo el sabor que tengan de SAP, todos los CRMs que valen la pena prácticamente son servicios de suscripción. Todas las organizaciones de capital humano, de recursos humanos, son suscripciones. La facturación electrónica en Latinoamérica es suscripciones, no son servicios web. Así que este tema de multicloud hace que la vida se ha vuelto un poco más completa, ¿no? Evidentemente, todos los remote workers, los usuarios ya no solamente trabajan en la oficina, ¿no? Trabajan en el mundo, trabajan desde cafés, trabajan desde sus hogares. Muy importante es que la superficie de ataque ha cambiado, ¿no? Antes, literalmente, con solamente tener tal vez buenas reglas de firewall o con tener algún tipo de buena administración en nuestro firewall, tener antivirus, eso era suficiente. Cuando nos movemos al cloud, ¿no?, las cosas son bien complejas, ¿no? Porque literalmente de pasar solamente de cuidar el antivirus y el antimalware y tal vez los ransomwares, ahora resulta que, pues, el storage es definido por software, los firewalls son definidos por softwares, los IAMs famosos o la administración de identidades es software, literalmente las APIs es software, es decir, todo es software y todo eso hay que protegerlo. Así que la superficie de ataque cambió severamente y es por eso que las herramientas que tradicionalmente funcionaban en el mundo on-premise, cuando uno llega al mundo cloud,
literalmente no funciona, ¿no? Y hay que seleccionar herramientas que nacieron cloud native, como usualmente se le dice, ¿no? Por otro lado, evidentemente estamos en un mundo de regulaciones, ¿no? Todas las compañías que hoy se conectan son organizaciones nada pequeñas, ¿no? Entonces siempre tenemos un regulador que está detrás de nosotros, ¿no? Desde nuestros propios auditores internos, como puede ser Deloitte o KPMG o Pricewaterhouse, hasta nuestros reguladores, ¿no? Porque a veces algunos tenemos que cumplir con ISO 9000, con 27001, las regulaciones de la NIST, ¿no? Muchas regulaciones al respecto, ¿no? Y algo también muy importante es que los riesgos de ITI son principalmente ahora parte del risk management, ¿no? Es el risk management de la empresa. Los riesgos empresariales, muchos de ellos ahora son riesgos de ITI. Entonces ahora es muy importante tener mapeados los objetivos de negocio, los procesos, pero el riesgo asociado al proceso y cómo las aplicaciones le pegan a ese riesgo, ¿no? Y lo más relevante que en el último evento de Gartner de seguridad, literalmente empiezan con un gran slide que dice la IA contra la IA, ¿no? Entonces, de hecho, Trend Micro, ¿no? Que recientemente cambió un poco su nombre, ¿no? Para ser Trend Micro y ahora es Trend AI, ¿no? Entonces, claramente los fabricantes y los de tecnología que especializados en ciberseguridad están desarrollando y están buscando cómo la IA, ¿no? Ayude evidentemente a dar un mejor servicio a las empresas, ¿no? Pero al otro lado, los ciberatacantes están utilizando la inteligencia artificial para atacarnos de mejor forma, ¿no? Entonces, este tema de la IA contra la IA se ha vuelto bien interesante. De hecho, aprovecho aquí para hacer un comentario que a mí me voló un poco la cabeza, porque una de las nuevas formas de ataque es a través de los prompts. Entonces, los hackers se conectan a los prompts de Copilot, de SAP, de las herramientas, ¿no? Y a través de prompts perfectamente bien diseñados, ¿no? Pues explotan la información que hay en nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, imagínense entrar a Joule, ¿no? De SAP, y decir, oye, Joule, pues dame por favor un análisis de rentabilidad de mis mejores clientes y por favor envíamelo a tal lugar, ¿no? O sea, la IA está ayudándonos a hackearnos a nosotros mismos. Entonces, en el evento de Gartner nos ponían 3 ejemplos de este estilo y la verdad es que a uno le vuela la cabeza de cómo la inteligencia artificial, lejos pues de cuidarnos, pues ahora hay que cuidarnos también de ella, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidas a la nueva realidad. Entonces, como yo les decía, finalmente esta realidad multicloud finalmente parte del hecho de que la inmensa cantidad de aplicaciones cada vez más están en la nube, ¿no? Son organizaciones a las que nos accedemos mediante un usuario y un password, pero cuando uno le da doble clic literalmente a todos estos agreements de confidencialidad, la verdad es que uno se da cuenta que mucha de la ciberseguridad, incluso de los servicios que están en la nube, ¿no? Pues están de nuestra cancha, ¿no? Uno lee los contratos que existen de SAP RISE, ¿no? Y sí, ellos se encuentran, por ejemplo, en una disponibilidad de darte una alta disponibilidad, pero si ustedes le dan un doble clic a eso, ellos no se hacen cargo de la seguridad de la data, ¿no? Entonces, pues no hablemos más, el de Microsoft Office 365, ¿no? O sea, ellos hacen cargo de que la disponibilidad de la información esté ahí, pero no se hacen responsables, ¿no? Por la seguridad de la información y está claramente expresado en sus contratos de servicio. Entonces, pues muy importante esto, ¿no? Y el segundo es que cada vez vivimos en un mundo más conectado, ¿no? El ejemplo que tengo yo muy claro y que es una de las cosas que nosotros tratamos de cuidar mucho es que la facturación electrónica, ¿no? Pues evidentemente ahora, pues si ustedes lo ven de esta manera, diseñamos portales de clientes o portales de proveedores en donde las facturas, o sea, el PDF y el XML de nuestros socios de negocio, nuestros suppliers, literalmente los dejamos entrar directamente a SAP, ¿no? Oye, ¿qué nos garantiza que en ese PDF o en ese XML no va un ransomware, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Y la verdad es que hemos como que perdido de vista, ¿no? Que pues los ransomwares ahora sobre todo utilizan los XML, ¿no? Y los PDFs para empezar a hacer su expansión lateral como usualmente lo hacen, ¿no? Y pues no dejemos de pensar que finalmente todavía vivimos en un mundo híbrido, ¿no? La mayoría de ustedes, ¿no? Al ser nuestros clientes,
ya tienen un pie fuertemente en AWS, mayoritariamente, pero muchos de ustedes, es curioso lo que sucede, ¿no? Porque la parte de AWS, y ustedes nos conocen, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, somos muy celosos, ¿no? De no tener IPs públicas, de no tener acceso sin VPNs, lo que ustedes ya saben y que a veces somos medio molestos por eso. Pero hay un efecto que está siendo bien interesante. Ustedes tienen un tenant en Azure, ¿no? En el cual sí tienen IPs privadas, sí tienen IPs públicas, tienen tal vez servicios muy expuestos, y eso lo sabemos porque literalmente de los 3 eventos de ciberseguridad que hemos tenido en 8 años, ¿no? Los 3 han sido ataques laterales, es decir, nunca han sido del exterior, sino han sido ataques laterales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente el tenant de Azure se conecta con el tenant de AWS y ponemos menos barreras, ¿no? Para la comunicación de Azure, porque finalmente es un tenant de ustedes, ¿no? Pero resulta que al tener un poco de menos seguridad, porque tal vez, digamos que de una forma más práctica, ¿no? Los usuarios empiezan a crear máquinas virtuales ahí porque tienen mayor control, pero sin mucho cuidado sobre los temas de ciberseguridad. Así que literalmente los ataques laterales es de donde vienen los problemas, ¿no? Los servidores de archivos, ese es el principal fuente de problema. Los correos electrónicos de los usuarios, ¿no? Y estos ataques laterales de aplicaciones que en teoría deberían de ser aplicaciones amigas, ¿no? Entonces, nuevamente, como ustedes saben, nosotros somos muy prácticos, ¿no? Entonces, un poco qué queríamos describir aquí, y los colorcitos tienen una característica. ¿Pero qué tenemos? Bueno, tenemos en las cuadritos azules, ¿no? En nuestro ambiente on-premise, ¿no? En nuestro ambiente, en la siguiente capa tenemos nuestras aplicaciones en AWS, en Azure, en GCP. Tenemos nuestros servicios SaaS, ¿no? Como SAP Rise, tenemos Salesforce.com, tenemos HubSpot, SuccessFactors, tenemos la facturación electrónica, muy importante, ¿no? Y tenemos de estos servicios SaaS, pero también que nos ofrecen como Office 365, como G Suite. Deben saber que el 98% de nuestros clientes tienen Office 365. Esa es como que la estructura tradicional de nuestros clientes. Uno, todavía tienen algunos ambientes en VMware, en on-premise, esperando un poco que se termine la renovación del arrendamiento, ¿no? La misión crítica está en AWS, ¿no? Pero cada uno de ustedes tiene un tenant Azure, que a lo mejor está no tan declarado, pero nos hemos dado cuenta que ustedes ya tienen máquinas en Azure administradas por ustedes mismos, pero que han sido más como creadas un poco más al vapor, sin la necesidad de tener esta estructura del well architect. La facturación electrónica, sin duda, ¿no? Es de donde a través de los PDFs y los XMLs, ¿no? Hay mucho índice de malware al respecto. ¿Ok? Y nuevamente les decía, Office 365 parece ser el estándar en todos ustedes. Solamente tenemos literalmente 2 clientes que tienen G Suite, ¿no? Y interesante porque finalmente esta suite de Office 365, yo casi les diría que el 100% de ustedes usan el Active Directory de Microsoft, ¿no? Así que, por otro lado, ¿no? Tienen su propia estrategia de acceso unificado, ¿no? Y cuando digo acceso unificado son VPNs, ya están muchos de ustedes en SD-WAN, muchos de ustedes están pensando en la idea del Zero Trust, ¿no? Aunque el año pasado Gartner sacó ya un nuevo concepto, ¿no? Que no es que sustituya al Zero Trust, pero lo complementa de una manera mucho más global, ¿no? Entonces, engloba VPNs, engloba CASB, engloba SD-WAN, engloba Zero Trust, y se denomina SASE, ¿no? Entonces, cada vez más van a hablar de ya compañías como Fortinet, compañías como Sonnenwald, ya empiezan a hablar de esta nueva estrategia de SASE, y Cisco ya empieza a hablar mucho de SASE. Entonces, vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Y en la parte de arriba, ¿no? Cosas bien interesantes, ¿no? Porque finalmente ustedes quieren empezar a intercambiar información entre todas estas capas del medio. Y lo que cada vez empiezan ustedes a desarrollar más son estos data hubs, ¿no? Estos integradores de datos que pasan información de un lado a otro.
¿Cómo están disfrazadas? De APIs, están disfrazadas de Agentic AI, ¿no? O sea, agentes con inteligencia artificial. Están disfrazadas de RPA, ¿no? Están disfrazadas de workflows. Entonces, todo esto, ¿no? Es lo que nosotros denominamos este Data Hub, que cada vez está siendo más visible para todos ustedes, ¿no? Porque finalmente, pues de alguna u otra forma, tengo que yo sacar información de Salesforce, conectarla con SAP y después, ¿saben? Empezar a hacer integración de todo esto. Y algo que ya no podemos negar, ¿no? Aunque ustedes digan que no se utiliza tal vez una plataforma formal de inteligencia artificial, ahorita van a ver unas estadísticas que nos comparte la gente de Gartner, y literalmente el 70% de información sensible de la empresa está siendo puesta en ChatGPT, está siendo puesta en Copilot, está siendo puesta en Claude, ¿no? Y como ustedes saben, estas suscripciones, pues no es que utilicen esa información, pero pues finalmente es información que no debería estar allá afuera y está allá afuera, ¿no? Y todo esto evidentemente bajo el marco normativo que les he platicado. Entonces, yendo un poco al detalle de todo esto, pues no vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Gartner nos propone cinco pasos, ¿no? En el ciclo de la continua mejora en el tema de exposure management, ¿no? La exposición. Y literalmente, disculpen, ¿no? El primer paso que nos pide, y otra vez recuerde que esto es cíclico, ¿no? O sea, no se detiene, esto es evolutivo. Entonces, el primer paso definitivamente es entender cuál es el alcance, ¿no? O sea, cuál es mi superficie de ataque, ¿no? Y entender esa superficie de ataque está un poco expuesta de esta forma, ¿no? Cuando lo vemos, pues esta es nuestra superficie de ataque, lo que tenemos en on-prem, lo que tenemos en AWS, en Azure, ¿no? Lo que podemos controlar de nuestros servicios web, ¿no? Sin duda alguna, nuestros usuarios, que ahorita vamos a ver que es uno de los puntos más débiles que tenemos, ¿no? Y entonces el definir el alcance del diagnóstico es muy importante, ¿no? Pero el otro es el discovery, ¿no? O sea, definitivamente no porque sepamos que Juan tiene una laptop asignada de la empresa, eso no significa que sea el único dispositivo que se conecta para nosotros, ¿no? Se conecta con su celular personal, se conecta con su tablet, se conecta con la PC o la escritorio que tiene en su casa. Resulta que yo era famoso por eso, ¿no? A mí me daban cuando solía trabajar, me daban una PC, ¿no? Pues yo la PC la tenía ahí, pero yo agarraba en mi Mac, ¿no? Y yo hacía que mi Mac funcionase con la organización. Entonces, este discovery no solamente se trata de verdad ser un discovery de lo que ya fue allá afuera, ¿no? Y nos vamos a sorprender de todo eso. Basado en eso, empezar a priorizar, validar qué queremos realmente controlar de todo eso, ¿no? Y la movilización tiene que ver literalmente con hacer, ¿no? O sea, con movernos a la acción. Yo creo que una de estas grandes cosas que la ciberseguridad en los últimos años ha cambiado es que los famosos SOCs, ¿no? Pues antes los SOCs literalmente solamente eran los chismosos, ¿no? Es decir, se conectaban a nuestras cosas, ¿no? Pero literalmente sí, de hecho, uno de nuestros clientes que está aquí conectado, tenemos una historia muy simpática, pues porque es un SOC de estos importantes, ¿no? Y un domingo, ¿no? Nosotros a través de Trend Micro detectamos que estamos siendo atacados de una forma lateral, ¿no? De un servidor que viene de su ambiente on-premise, ¿no? Notificamos al cliente y literalmente el SOC se entera, ¿no? De que ya tiene hackeado como unos 3 días, ¿no? Cuando literalmente, pero más no se enteran ellos, ¿no? Se enteran porque alguien más les dice. Entonces, pues, ¿de qué nos sirvió el SOC? Pues no, de mucho, ¿no? O sea, no nos chismeó a tiempo, ¿no? Se dio cuenta muy tarde, ¿no? Y cuando se dio cuenta ya estábamos completamente hackeados, ¿no? En el ambiente on-premise del cliente. Entonces, los SOCs han evolucionado. Y entonces, esta movilización tiene que ver precisamente con un SOC que es mucho más proactivo, ¿no? Y es un SOC que tiene que no solamente estar validando qué está sucediendo, pero tiene que tener las manos libres para actuar, porque si no, cuando decida actuar, pues ya pasó el tiempo y entonces eso ya no funciona. Y esto tiene un poco que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, es muy importante que este ciclo de Continuous Threat Exposure Management tiene incluso una página web, ¿no? Es algo que si ustedes se meten al SITEM famoso, ¿no? Van a recibir mucho de este background, de este modelo de ciberseguridad. Es un modelo que ya es algo muy estándar, ¿no? En el mercado. Como yo les decía, esto es evolutivo.
¿no? Entonces, finalmente, en los objetivos que tenemos que hacer, pues tenemos que ir avanzando paso a paso, ¿no? Y evidentemente, pues no podemos pasar a temas de inteligencia artificial, pues si no tenemos identificados los elementos que vamos a poder empezar a correlacionar, ¿no? O sea, porque ¿cómo vamos a hablar de un SIEM si ni siquiera tenemos la capacidad de recibir logs de todos los ambientes que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, también este roadmap propuesto por Gartner, ¿no? Es algo que se utiliza ya de forma muy normal, ¿no? Y al final, otra vez, ¿no? Tiene que ver mucho con esta identificación, ¿no? Priorizar y proteger lo que es más relevante, ¿no? Empezar a pasar a un modelo mucho más proactivo, ¿no? Y ahorita les vamos a enseñar un poco cómo lo hacemos en el día a día, ¿no? Y empezar sobre todo a crear estos playbooks, ¿no? Que es la respuesta a qué pasa si hay un incidente. Entonces, por esto estos SOCs tradicionales se quedaron completamente fuera, ¿no? Porque finalmente el nuevo SOC, ¿no? Lo que tiene que hacer es inventariar, encontrar, priorizar, ¿no? Y le tienen que dar un poco la manga amplia de empezar a hacer, ¿no? Porque, oye, y si nos atacan de esta forma, ¿no? Los famosos, lo que considerábamos antes como los DRPs, pues tenemos que hacer estos planes de continuidad, porque literalmente por aplicación, por máquina, ¿no? Evidentemente de lo más sensible tenemos que tener estos playbooks que nos permiten saber cómo vamos a reaccionar si una eventualidad sucede, ¿no? Entonces, pasando a eso, ¿no? Vamos a pasar ya un poco a lo que queríamos enseñarles. Es que yo no sé, para los que tenemos un poco de canas, esto ya lo vivimos en el mundo de los CRPs y de las aplicaciones empresariales, ¿no? Hubo un tiempo en donde nosotros seleccionamos el best of breed, ¿no? De las aplicaciones. Entonces, teníamos el RP con una marca, teníamos SAP en el RP, ¿no? Después el manejo de activos lo teníamos con Máximo, después el CRM lo teníamos en su momento con Sales, el que compró Oracle con Siebel, ¿no? Es decir, llegamos a un momento en donde cada elemento de ciberseguridad, en este caso, lo manejábamos con una aplicación diferente, ¿no? Pero pues resulta que nosotros no somos Coca-Cola que puede tener 60 personas administrando esto, ¿no? Literalmente en muchos de ustedes, el que ve infraestructura ve seguridad y con mucha suerte, el que ve seguridad, pero todo, ¿no? Entonces, literalmente lo que tenemos que hacer es que hay dos estrategias muy fuertes. O hacemos lo mejor de cada cosa, ¿no? Y compramos una herramienta para cada cosita de ciberseguridad, o empezamos a tener decisiones un poco más globales, ¿no? De plataformas que nos cubran en la medida de lo posible, lo más posible, y hacemos que se conecten, ¿no? Porque el problema de tener estas aplicacioncitas, ¿no? tan distribuidas es que la interconexión, el conectarnos, termina saliendo mucho más caro. Y por eso le digo que esto ya lo vivimos antes, ¿no? Las compañías que en su momento, ¿no? Empezaron a tomar estas decisiones de agarrar el mejor CRM, el mejor administrador de activos, el mejor ERP, el mejor esto, ¿no? Nunca pudieron hacer que todo congeniase, porque es mucho más caro la integración que la especialización, ¿no? Entonces aquí literalmente nosotros lo que decidimos es nuevamente ser hiperpragmáticos, ¿no? ¿Qué significa ser hiperpragmáticos? Oye, pues si el 98% de nuestros clientes tienen Office 365, ¿no? Pues vamos a darle chance a Microsoft, ¿no? De que administre lo suyo, ¿no? ¿Qué significa administrar lo suyo? Pues un poco basado en esto, ¿no? Otra vez, estas reglas, esta es información de Gartner, como siempre, ¿no? 69% de los empleados, ¿no? Intencionalmente, ¿no? Hacen un bypass de la ciberseguridad, ¿no? En los últimos 12 meses. O sea, eso a nadie le sorprende porque ya lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para hacer el bypass de la seguridad, ¿no? De la VPN, ¿cómo le hacen el bypass a nuestra seguridad? Bueno, por esto estas organizaciones como de firewalls están cada vez más en este modelo, ya no del Zero Trust, como les decía. El Zero Trust ya tiene algunos años, ¿no? Lo nuevo es el SASE, ¿no? Y ahorita les explicaremos un poco qué significa el SASE. Pero literalmente es no darle chance al usuario de que decida, ¿no? De por dónde entrarle, ¿no? O sea, casi amarrarle las manos a nuestros usuarios, esa es la verdad, ¿no? El 65% de los empleados, ¿no? Abren frecuentemente, ¿no? Attachments, ligas, o sea, eso ya lo sabíamos también, ¿no? El 65% de los empleados, ¿no? Utiliza su propio device, su propio dispositivo para conectarse a las cuentas de la empresa. Otra vez, ya lo sabíamos, ¿no? Y el primero que pone el desorden usualmente es el general manager, ¿no?
que yo uso Mac, yo uso mi tablet, yo quiero utilizar mi teléfono, ¿sabes? Entonces, y la más fuerte, ¿no? Que el 63% de los empleados, ¿no? Frecuentemente salgan sus passwords, ¿no? Pues en un documento en Word o en un documento en una notas, ¿no? Antes creo que era más seguro tenerlo en una libretita, ¿no? Pero el problema ahora es que ya está en modo digital, ¿no? Y los hackers lo saben, así que pues solamente entran, buscan la nota, buscan el Word, buscan cualquier cosa de estas, agarran los passwords y pues pueden utilizarlo para entrar. Entonces, basados en esta idea, como yo les decía, pues finalmente creo que lo más práctico, ¿no? Es un poco darle a Microsoft Office 365, y digo Office 365 por no decirlo a Google, ¿no? Porque un poco es lo mismo, ¿no? Pero sí, démosle la libertad a Microsoft de utilizar lo que antes era el Active Directory, que ahora se llama Entra ID, ¿no? Y utilizamos literalmente pues, el single sign-on de Microsoft, ¿no? Porque si de alguna otra de esto lo llevamos al modelo de Zero Trust, ¿no? Estos modelos de Zero Trust o estos modelos de SASE, ¿no? Que ahorita he utilizado mucho este término, ¿en qué están basados? Pues están basados en el perfilamiento de qué usuario debe acceder a qué cosa, ¿no? Entonces, esto también cuando uno va a los eventos de ciberseguridad de Gartner y todos ellos, lo que te dicen es, oye, pues uno, si usas Microsoft, ¿no? Utilizas la suite de Microsoft porque tienes Office 365, oye, pues utiliza el Active Directory de Microsoft, ¿no? Y si utilizas el Active Directory de Microsoft, robustécelo de tal forma que incluso el single sign-on lo tengas en Microsoft, ¿no? Para que a Microsoft le des la posibilidad de verdaderamente tener un control fuerte sobre esto que estamos haciendo, ¿no? Pero no solamente eso, porque finalmente, oye, y entonces, pues toda mi ofimática, toda el Office, ¿no? Todo el SharePoint, el OneDrive, el Teams, ¿no? Muy pocas herramientas fuera de Microsoft tienen la capacidad, ¿no? De verdaderamente cubrirnos pues de esta suite, ¿no? Entonces, nosotros otra vez no vamos contra la corriente, ¿no? Estamos utilizando Defender, ¿no? En este caso, para todo esto, ¿no? Otra vez por la integración que tiene con Microsoft y la ofimática, y porque hemos visto que literalmente es el único que puede cubrirnos del SharePoint, ¿no? Porque finalmente usamos Teams y decimos, oye, es que yo casi no uso SharePoint. Si usas Teams, usa SharePoint, ¿no? Si usas OneDrive, usa SharePoint, ¿no? Si usas, o sea, si usas todas las herramientas donde hay contenido, estás usando SharePoint en el fondo, ¿no? Y muy pocas herramientas lo pueden hacer, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos Defender para nuestros correos electrónicos, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el endpoint, ¿no? Pero aquí viene algo de lo interesante, porque finalmente dices, oye, porque pues, hay que proteger a Microsoft de Microsoft, decimos nosotros, ¿no? Entonces, afortunadamente, organizaciones como Fortinet, como Cisco, incluso Trend, ¿no? Tienen una forma de cómo literalmente enriquecer la seguridad del mismo Microsoft, ¿no? Y ya sea con elementos que se ponen literalmente entre el correo y el Outlook, déjame decirlo, el Exchange, ¿no? O después del Exchange, ¿no? Entonces aquí podremos abrir otra discusión, pero no es mala idea que a lo mejor entonces estas herramientas un poco que les vengo diciendo aquí, ¿no? Vayan empezando a interactuar juntas, ¿no? Porque literalmente la integración de estas herramientas ayuda, ¿no? La otra decisión que nosotros hemos tomado es utilizar Fortinet para precisamente todo el acceso de acceso unificado, ¿no? Nuevamente, el mercado al que nosotros vamos, que es un mercado enterprise, ¿no? Muchos utilizan Fortinet, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen branches, ¿no? Entonces, muchos de ustedes que están en el negocio del retail, ¿no? Tienen 600 puntos de venta, ¿no? Tenemos clientes que tienen 600 puntos de venta, 1000 puntos de venta, ¿no? Y entonces todas estas sucursales necesitan algo, ¿no? Y usualmente Fortinet siempre ha sido muy asociado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta de Fortinet? ¿No? Es esta estrategia SASE que les comento, ¿no? Entonces, la ventaja un poco que le hemos visto a Fortinet, ¿no? No digo que las demás no lo tengan, ¿no? Pero Fortinet lo tiene muy bien amalgamado y tiene una serie de cosas muy bien integradas, ¿no? Entonces, usuarios remotos, ¿no? Branches, ¿no? Los campus, ¿no?
Pero lo más interesante es que se está volviendo con esta estrategia de SASE que tiene que ver con los accesos seguros, ¿no? Entonces, poco la idea, ¿no? Otra vez regreso al Active Directory, lo importante es el perfilamiento de los usuarios. Si no tienen bien determinados los perfiles de los usuarios, amigos, no se metan a Zero Trust, porque va a ser un desastre, ¿no? El primer paso de cualquier proyecto de Zero Trust, de CASB, de Unified Management, ¿no? De SASE, tiene que ver literalmente con tener perfectamente bien delimitados los usuarios de los perfiles de los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente la idea es que el usuario entre a este modelo de single sign-on, ¿no? Provisto por Fortinet en este caso, ¿no? Y si literalmente tiene que entrar a la red de nosotros, ¿no? A la red del cliente, lo dejamos pasar, ¿no? Oye, pero si va a ir a RISE, oye, pues no tienes que necesariamente entrar a nuestra red, ¿no? Pero sí entras un poco de forma virtual a la red y te dejo pasar directamente hacia RISE. Entonces, no necesariamente tienes que venir por supuesto, tienes que venir a autenticarte, pero literalmente te puedo llevar de manera segura a los servicios como ServiceNow, como Salesforce, el mismo Office 365, ¿no? Entonces, hay una inteligencia muy fuerte, ¿no? Basada en Zero Trust, ¿no? Basada en no solamente darle acceso a lo que cada quien merece, ¿no? Pero incluso, ¿no? Incluso hasta servicios como Netflix, como YouTube, ¿no? Oye, te dejo entrar, ¿no? No me contamines mi red, pero aún así tengo control de que tú estás viendo Netflix y te doy chance de que veas Netflix, ¿no? Solamente no vengas un poco a viciar mi red, ¿no? Entonces, estos modelos inteligentes de acceso seguro, ¿no? Están verdaderamente siendo muy, muy relevantes, ¿no? Sobre todo en compañías globales que evidentemente tienen accesos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿no? Pero incluso si solamente estamos teniendo que nuestros usuarios están en Perú o en Ecuador o en Colombia o en México, ¿no? Los diferentes spots de acceso, ¿no? Están ayudando mucho a controlar este tema de seguridad, ¿no? En nuestro caso, Fortinet tiene un portafolio muy fuerte asociado a SAP, ¿no? Yo les podría dar una presentación de cómo estamos cada vez más administrando cosas con SAP, ¿no? Que están un poco aquí. Y este es un slide hecho de SAP, ¿no? Este es el famoso SAP Grow, ¿no? O el SAP Rise, ¿no? Porque ya saben que le cambian el nombre cada rato. Y aquí está muy claro lo que dice SAP, ¿no? O sea, yo soy responsable de la parte azul, ¿no? A ti te toca la parte verde, ¿no? Y hay unas cosas incluso que dentro de la aplicación hay cosas que le tocan a SAP, pero muy claramente dice de aquí para acá, eso es tuyo, ¿no? Y de aquí para acá, eso es mío, ¿no? Y como se darán cuenta, hay muchas cosas en verde, ¿no? Entonces, hay incluso, ¿no? Incluso en un servicio SaaS, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Listo? Pero bueno, al final, otra vez, hemos empezado a hablar un poco de algunas estrategias de grandes plataformas que nos empiecen a cubrir los grandes temas. Pero el más importante de todos ellos, y eso ya es el core de esta presentación, es que lo que dice Gartner es, me dijo, ya no es válido, o sea, lo que ahora aplica es que tú tengas una sola visión de lo que pasa en tu superficie de ataque. Y tu superficie de ataque a lo mejor está parte cubierta por Microsoft porque está el email y están los endpoints, ¿no? Y otra parte está administrada por Cisco o por Fortinet o por Sony Wall, ¿no? Que están más en la capa del administrador del firewall. Pero lo que dice Gartner es, dice, debes de tener una herramienta que te permita la visión del todo, ¿no? Porque literalmente otra vez, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? No somos FEMSA, no somos Coca-Cola, que tiene un grupo de 60 pelados viendo temas de ciberseguridad, ¿no? No somos eso. No somos Banamex, no somos Bancolombia, no somos Banco Pichincha, no somos nada de eso, ¿no? No somos el BCP en Perú, no tenemos 60 personas que administran. Entonces, lo que tenemos que hacer es mucho más pragmáticos. Y en esa practicidad y ser pragmáticos, lo que hemos encontrado es que literalmente hay 3, 4 compañías, ¿no? Que fueron creadas, su plataforma de ciberseguridad fueron creadas nativas en nube, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Nuevamente porque la superficie de ataque cambió. Antes, a lo mejor, sin antivirus, un anti-ransomware por ahí, ¿no? Reglas en el firewall y con eso ya la hacíamos. No.
Si uno se va a AWS o se va a Azure, ¿no? Pues resulta que los IAMs o los accesos pues, es software, ¿no? El storage es software. Eh, Literalmente los backups es software, ¿no? Los firewalls, ¿no? Y toda la capa de seguridad es software, ¿no? Entonces, las cosas que tenemos que controlar basadas en software en la nube crecieron exponencialmente. Y si estas herramientas, ¿no? Y es por eso que a veces les digo que si ponemos nuestro famoso agente que tenemos en el mundo on-premise aquí, pues la verdad es que no sirve de nada, ¿no? Porque realmente el problema no es ese, ¿no? El problema está en las otras 500 cosas que tenemos que cubrir que no cubrimos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros reconocemos muy bien a CrowdStrike como uno de estos grandes proveedores, ¿no? Darktrace también es uno bastante bueno, ¿no? Palo Alto ha venido con cosas bien interesantes, pero una de las que a nosotros nos ha gustado mucho más, ¿no? Porque uno tenía una pata muy clara en el mundo on-premise y otra muy fuerte en el mundo virtual, ese es el antiguo Trend Micro y el ahora Trend AI, ¿no? Y ahora, entonces ahora sí déjenme pasar a presentarles algo directamente. Pues ahora sí, amigo Sergio, yo creo que esto lo vamos a manejar juntos, así que... Claro que sí, con mucho Pues, gusto. gracias. Entonces ahora sí les vuelvo a presentar a mi buen amigo Sergio Martínez, él es director de canales en Trend Micro, Trend AI, me cuesta todavía trabajo, sí, de Trend AI. Pero literalmente lo que les quiero enseñar es un día en la vida de Proatec, ¿no? Como yo les decía, cada vez tenemos que ser mucho más vivir la ciberseguridad, no como reportes en Excel con colorcitos, ¿no? Sino verdaderamente tenemos que hacer muy visible lo que estamos haciendo, ¿no? Y una de las cosas que al menos a mí particularmente me gusta muchísimo es la capacidad visual que tenemos con la herramienta, ¿no? Entonces, empezando por acá, ¿no? Sí, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Solamente, Josefina, ¿me ayudas a confirmar que la vemos? Sí, gracias. Sí, Entonces, para empezar, tenemos un Cyber Risk Index, ¿no? O sea, tenemos un índice de riesgo que literalmente nos dice, si tú tienes todo conectado a Trend Micro, ¿no? Y cuando digo conectados es el correo electrónico, es los logs de los firewalls, es tu Active Directory, son tus aplicaciones, por supuesto, tus endpoints. O sea, si todo lo tenemos conectado en esta herramienta, vamos a tener una sola visión de lo que está pasando, ¿no? En nuestra compañía, ¿no? Y entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Oye, tienes un índice de 68.8. Perfecto, oye, pero eso es bueno, eso es malo, ¿no? Oye, pues me puedo comparar con otras organizaciones, ¿no? Tanto de mi industria, tanto de mi tamaño, ¿no? Y basado en eso, yo puedo darme cuenta si estoy bien o estoy mal, ¿no? Entonces, literalmente aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Que nuestra industria y nuestras compañías de tamaño están mucho más abajo, ¿no? Entonces, literalmente yo tengo que hacer mucho esfuerzo por tratar de que este índice, ¿no? Pues vaya bajando, ¿no? Porque literalmente antes el tema de ciberseguridad tenía que ver, era muy reactivo, ¿no? Y hoy en día tiene que ser completamente proactivo, ¿no? Si es que queremos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que este índice de ciberseguridad, ¿no? Pueda reducirse? Bueno, pues tenemos evidentemente conectados nuestros dispositivos, ¿no? Tenemos conectados todos los activos que están conectados a Internet, ¿no? Tenemos las cuentas. Las cuentas son los usuarios. Ahorita voy a entrar un poquito a cada uno de ellos. No puedo entrar a todo porque nos tardaríamos literalmente un día en explicarles todo lo que hace, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? Y algo muy interesante por donde voy a empezar es los cloud assets, ¿no? Entonces, esta es una de estas razones por las cuales nosotros seleccionamos a Trend AI, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente lo que hacemos con esto es que nosotros conectamos literalmente todas las consolas que tengamos, ¿no? Déjenme pasarme una forma que lo veamos, vamos a ver mucho mejor, ¿no? Igual si gustas, Paul, podemos Sí, señor. maximizar tu pantalla. Gracias, amigo. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean es que nosotros podemos conectar nuestra consola de AWS, ¿no? De hecho, muchos de ustedes que ya tienen esta plataforma a través de nosotros, les damos acceso de visibilidad a estas cosas, pero incluso también pueden conectar su consola de Azure, ¿no? Esa que tienen ustedes ahí muy guardadita, ¿no?
y podemos conectar la de GCP y literalmente podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y a través de esa, ¿no? Podemos empezar a darnos cuenta, ¿no? De literalmente dónde están los riesgos, ¿no? Entonces, aquí de una forma muy gráfica, ¿no? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuáles de las virtual machines, ¿no? 91 tienen un high risk, y ahorita podemos entrar un poco a ver ese detalle. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes que las herramientas tradicionales no verían, ¿no? Oye, el storage, ¿no? Pues en storage tenemos, que ustedes saben, en AWS tenemos los CVS, tenemos los S3 y tenemos 50,000 formas más de cómo controlar el storage. Serverless, ¿no? Los IAMs famosos, ¿no? O los accesos a través de identidades, bases de datos, contenedores, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, no, sabes que yo todavía no hago mucho de serverless, no hago mucho de contenedores, ya lo hacen, ¿no? Muchos de los servicios que tiene AWS, tal vez ustedes no lo saben, pero están basados completamente en serverless, están basados en lambdas, están basados en agentic AI. O sea, es muy difícil que ustedes no tengan ya estas necesidades en la organización, ¿no? Y como ustedes se van a poder dar cuenta, estas hay que administrarlas diferente. Yo siempre digo que finalmente esta herramienta, de una forma muy visible, me puede decir que tengo algunos errores en las virtual machines. Vamos a entrar a algunas de ellas, ¿no? Pero ¿en dónde se soluciona esto? Esto se soluciona en AWS, ¿no? Entonces, literalmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí, mire, por ejemplo, oye, tenemos un problema en la instancia, esto, ¿no? Y aquí tenemos literalmente las razones por las cuales yo tengo cuáles son las cosas que yo tengo que corregir en esto, ¿no? Entonces, mira, aquí hay un tema de vulnerabilidades, hay un tema de análisis predictivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que literalmente nos metemos a esta herramienta, ¿no? Y sobre todo Karen, Eduardo, Maritza, ¿no? Entran a esta herramienta. Literalmente, cuenta por cuenta, empezamos a ver cuáles son los top 10 o el top 5, ¿no? Y hay que modificar precisamente aquí permisos. Ah, perfecto. Entonces, nos vamos a la consola en AWS, cambiamos permisos, modificamos cosas, ¿no? Y literalmente al día de mañana, ¿no? Entonces el índice va bajando, ¿no? Entonces, el gran mensaje que yo les quiero decir en este momento es que mucho de este tema de ciberseguridad, ¿no? Tiene que ver con esta mejora continua que tenemos que ir haciendo, ¿no? Porque las cosas se ensucian, ¿no? Uno de ustedes que está aquí conectado, uno de nuestros clientes, pues resulta que teníamos un índice súper bajo, ¿no? Nos conectamos al día siguiente y ya se había ido al doble. La razón, tenemos máquinas con Windows Server 2016, ¿no? Y como ustedes saben, Windows Server 2016 ya está llegando a su final de vida, si no es que creo que ya llegó a su final de vida. Entonces, literalmente el índice cambia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya Microsoft empieza a decir, oye, pues esto ya no lo voy a empezar a soportar, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que finalmente este índice que vemos acá, finalmente es algo vivo, ¿no? Como es la ciberseguridad, completamente, ¿no? Entonces, de tal forma que, así como nosotros administramos los cloud assets, déjenme ver una de las primeras integraciones que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con nuestros usuarios. Entonces, si nosotros conectamos esta herramienta literalmente a nuestro Active Directory y a nuestro correo electrónico, lo que podemos ver entonces, de una forma mucho más gráfica, si hay algo que yo sí le tengo que criticar a Microsoft, ¿no? Y vaya que nos metemos a Microsoft, ¿no? Es que nos metemos a las herramientas de Microsoft, gráficamente les falta todavía cosas, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero le dan clic así buscando y de repente ya están en el support o de repente ya están en el portal de ventas de Office 365 y dices, ¿en qué momento me salí? ¿No? Bueno, esta herramienta es mucho mejor para eso, ¿no? Porque literalmente lo que nosotros podemos vernos, ¿no? Entonces aquí en los accounts, en donde están los usuarios, amigo, en el posture, Sí, ¿verdad? sí, justo. Puedes ir al Attack Surface Discovery. Igual, Sí. ahí me gustaría nada más puntualizar Ay, algo. sí, señor. En ese sentido, fíjense que TrenAI, ahora nos llamamos así, no es por un tema de moda, sino por un tema generacional, ¿no? El micro venía de los microprocesadores y ahora es la era literal de la inteligencia artificial. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué hace TrenAI con el aspecto de la inteligencia? No solamente lo utilizamos para poder mejorar las capacidades de detección y de respuesta, en cuanto a inteligencia de amenazas refiere, sino también bastante para poder acotar mucho el talento humano y las capacidades para poder hacer análisis mucho más sofisticados en cuanto a inteligencia de amenazas.
¿Esto a qué refiere? Lo voy a resumir muy rápido. Hace un momento que Paul estaba en el Cyber Risk Exposure Management, que básicamente esto se traduce a cómo estoy hoy día basado en una postura preventiva, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo corporativo que tengo? Dense cuenta que siempre manejamos un semáforo de colores. Tenemos el rojo, el amarillo o ámbar y el color verde. Entonces, sin necesidad de que yo sea experto en una analista de seguridad, yo puedo saber que lo que está en color rojo y que dice high, pues es donde debo de tomar un accionable a prontitud, ¿sale? Entonces, esto me define cuál es la prioridad de acción. El hecho de hacer comparativas me ayuda mucho a determinar si yo estoy en el rumbo adecuado, acorde a lo que propone NIST, ¿no? Procesos, personas y tecnología. Y por el otro lado, si ustedes se preguntan, oye, ¿y cómo lo haces, no? Porque muchas veces es, ok, yo tengo esta capacidad de mostrarte todo de forma holística, sí y solo sí tienes todo de la misma marca. Y pues la realidad es que no, o sea, muy poquitos fabricantes o muy poquitos de ustedes van a tener todo de un solo fabricante. Me atrevería a decir que inclusive esa es una muy mala práctica. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es separarlo en tres categorías: un índice de exposición, un índice de ataque y un índice de configuraciones de seguridad, que es lo que vemos del lado superior izquierdo. Basado y con un parámetro ya muy establecido, tú puedes saber en una escala de 0 a 100 cómo te encuentras a nivel corporativo. Eso refiere, ya nada más para cerrar, eso refiere a que TrenAI le importa bastante cuál es el stack tecnológico y las inversiones que tengas de forma actual. De tal manera que hace un momento platicamos, ok, tengo Fortinet, haz la integración de Fortinet. Tengo Entra ID, haz la integración de Entra ID. En el endpoint tengo CrowdStrike, haz la integración de CrowdStrike. Haz la integración de SentinelOne, haz la integración de Darktrace. ¿Cuál es la ventaja? Que ya unificado, la postura de seguridad, el apetito que vamos a tener de riesgo no solamente está basado en un fabricante, sino de forma holística. Ya no me permite solo ver una fotografía, sino la película completa. Y esto deriva mucho en los siguientes accionables, ¿no? Del Agentic SIEM que platicaba mucho Paul, y la capacidad de respuestas automáticas. Entonces, perdón, quería puntualizar nada más en de qué manera nosotros aprovechamos justo el hecho de la inteligencia artificial, Paul. Y, de hecho, o sea, aprovecho un poco para mostrarles, ¿no? Todas estas soluciones, por ejemplo, de Microsoft, están completamente, tienen una integración pues, ya definida con TrendAI, ¿no? Si ustedes usan Fortinet, por ejemplo, ¿no? Pues el FortiSIEM famoso, pues aquí está, ¿no? Si utilizan Google, ¿no? Déjame ver si... Pues aquí está, como saben, ¿no? Desde la identidad, desde los workspaces, ¿no? Entonces, y la conectividad que existe, si ya se dan cuenta, es bastante rica, ¿no? Y aún así, ¿no? Los que no aparecen aquí, hay una forma un poco tal vez no tan nativa, ¿no? De poder integrarlos con la finalidad de ver lo que estábamos viendo hace Y unos ahí la momentos. ventaja, Paul, es que todo lo que nosotros podemos integrar que no esté aquí, solo demoramos 3 horas en poder entender, parsear, centralizar y normalizar los datos. Entonces, eso yo creo Correcto. que es un gran avance. Evidentemente, todo esto es gracias a la parte de la inteligencia artificial que tenemos, y las integraciones nativas. Hoy tenemos más de 55 listadas que nos permiten justamente pues tener un punto centralizado de cuál es el stack tecnológico y la postura de ciberriesgo que puedo manejar a nivel corporativo, ¿no? Correcto. Recuérdame cómo me voy otra vez a los usuarios, amigo. Claro, tendríamos que ir a Cyber Risk Exposure Management del lado superior. Sí, correcto. Ajá. Y Aquí voy luego en atrás. Attack Surface Discovery. Sí, algo que quería enseñarles que, como les decía, a mí me gusta mucho, ¿no? Miren, aquí podemos ver los devices, ¿no? O sea, estas son máquinas virtuales o son, ¿no? Y aquí tenemos los accounts, ¿no? Entonces, esta información evidentemente viene del Active Directory, ¿no? Y aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, algo interesante. Podemos tener nuestros usuarios claves, como siempre, ¿no? Pero miren, por ejemplo, estos son los famosos viajes imposibles, ¿no? No sé si ustedes conozcan este concepto, pero finalmente esta es una forma muy gráfica de darnos cuenta cómo este usuario, ¿no? Se está conectando en todos estos lugares, ¿no? Pues evidentemente este usuario no es que ya esté hackeado, ¿no? Pero sus contraseñas seguramente ya están siendo vulneradas, ¿no? Y eso significa pues todo el riesgo que tenemos en este usuario, ¿no? Y miren, los azules son los que han sido successful,
los logon successful y los logon unsuccessful, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, esta herramienta me parece que visiblemente nos da estas capacidades que a mí personalmente me encantan mucho, ¿no? Y entonces me voy a Microsoft, ¿no? Y agarro y entonces pues le cierro todas todas las sesiones, ¿no? Y le obligo a cambiar, ¿no? Y evidentemente, otra vez, si estamos en Microsoft, oye, pues usemos el doble autenticador de Microsoft. Oye, ¿es el que más me gusta? No, no es el que más me gusta, pero siendo muy pragmáticos, pues hay que utilizar estas herramientas, ¿no? Que están muy integradas a todo esto, ¿no? Y finalmente, si nos vemos aquí abajo, ¿no? Podemos ver literalmente todos los indicadores de riesgo de este solo usuario, ¿no? Entonces, bueno, pues este usuario claramente tiene problemas, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar aquí algo mío, Sergio. Sí, yo creo que un punto importante para cada uno de nosotros denominamos asset a cada uno de los compuestos que se utilizan dentro del ecosistema o del ambiente corporativo, ¿no? Y lo que podemos hacer es un drill down de todos ellos. Del lado superior vemos una gráfica de pastel donde hacemos una medición de 8 diferentes principios, que son los que mencionaba yo al inicio, ¿no? Índice de exposición, de ataque y de configuraciones de seguridad. Cada uno de estos se define acorde a las integraciones del stack tecnológico que puedas llegar a tener. En el caso, por ejemplo, del grafo que Paul nos acaba de mencionar, es una integración que hacemos con Entra ID o directorio activo. ¿Ok? La ventaja de hacer la integración con Entra ID, si es que ustedes lo tienen o tienen un esquema híbrido, es que podemos sacar algo que se conoce como el endpoint o el User Activity Data. ¿Qué es el User Activity Data? Son las capacidades de ir a hacer un scouting, una búsqueda hacia la dark web y también identificar si es que ya hubo un robo de credenciales, si es que el dominio que yo utilizo a nivel corporativo se vio comprometido en alguna brecha de información. Entonces, eso me va a decir que probablemente este usuario que se llama Adel Vance, que nunca ha cambiado la contraseña en los últimos 3 o 6 meses, y las credenciales fueron expuestas, por eso veo este tipo de viajes imposibles y ya de logueos satisfactorios. Es muy diferente tener un viaje imposible con un authentication failure a que después de 5, 10, 15, 100 intentos, ahora sí vea una autenticación correcta. Ahí es donde entonces tenemos que correr, porque eso significa que hay una identidad que fue comprometida. Lo interesante acá, me gustaría que le dieras clic en el enlace Service Graph, porfa, Paul, que es la segunda pestaña. Ahí, gracias. Lo interesante aquí es cuáles son, por ejemplo, los accesos que Adeli pudiera llegar a tener. Creo que tienes un como iconito del usuario y no sé si tenga un signo de menos o más, pero bueno, ahí gracias. Básicamente, este usuario puede llegar a tener múltiple conectividad o múltiples conectividades hacia otros dispositivos, hacia otros recursos en Internet, que nos va a permitir pues saber cuál es el scope, la cobertura o el impacto si es que el adversario llega a comprometer algún tipo de identidad, ¿vale? Entonces, ayuda bastante. Los escenarios, casos de uso pueden ser inclusive para detectar el RCA, el famoso Root Cause Analysis, cuál fue el paciente cero, por dónde entró el adversario y cómo hizo los movimientos laterales. Entonces, eso permite bastante tener visibilidad y a su vez robustecer las capacidades de seguridad que puedo tener a nivel perímetro, no solamente enfocarme en el endpoint como única capa de ciberseguridad, ¿vale? Para poder adelantarme, ¿no? Ante algún tipo de escenario. Creo que seleccionamos un usuario que no tiene mucho de esto. Sí, es lo que veo. Sí, pero bueno, déjenme contarles un par de cositas más para tratar de ir avanzando y terminar a tiempo, ¿no? Algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo es esto. Déjame ver si aquí lo tenemos. Es esto, compliance. Literalmente muchos de ustedes o son controles CIS, ¿no? O ISO 27000, 27001, 27000X, ¿no? Y literalmente lo que esta misma herramienta, pues literalmente hace un cruce con estas herramientas de compliance, ¿no? Y nos van diciendo, oye, pues si te vas a certificar bajo ISO 27000,
que muchos de ustedes, por ejemplo, nosotros estamos ahorita en el proceso de recertificación, pues estas mismas herramientas son las que nos ayudan a hacer que la 27001 sea viva, ¿saben? O sea, entonces, y así como estas, pues si utilizan SOC 2 o son más o tienen una parte financiera, ¿no? Hay muchas, ¿no? Que nos al mismo tiempo nos van ayudando mucho a cumplir con todo esto, ¿no? Esto está ligado finalmente al famoso Well Architect de AWS o el Well Architect, que es como una mejor práctica en la nube, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, y de hecho, sinceramente, a veces a mí me gusta más la visión otra vez de esta herramienta, porque literalmente aquí incluso, miren, nos puede decir por cada consola, o sea, incluso la de Azure o la de AWS, ¿no? Nos puede decir en términos de seguridad, de cost optimization, operational excellence, ¿no? Cómo vamos en cada una de las consolas, ¿no? Entonces, otra vez, nos da una visión muy amplia, ¿no? Muy gráfica, ¿no? Incluso si nos vamos hasta aquí abajo, perdón si escroleo muy rápido, ¿no? Pues mira, aquí literalmente nos dicen, déjame buscar uno. Estas son muy comunes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un tema de falla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un S3, un bucket, que está público, ¿no? Entonces, oye, literalmente aquí es donde otra vez el equipo se conecta, ¿no? Y empezamos a revisar y nos damos cuenta, fíjate que sí, por alguna razón el cliente me pidió, ¿no? Que le pusiera público y se nos olvidó que está ahí. Entonces, otra vez es una herramienta de operación, ¿no? Y esto, lo importante es que ustedes tengan acceso y nosotros tengamos acceso, ¿no? O sea, creo que ya se acabó ese modelo en donde pues, yo tengo mis canicas, yo veo todo y a ti solamente te mando reportes. No, yo creo que esto hay que vivirlo todos juntos, ¿no? Si es un problema de ciberseguridad, es un problema de todos, ¿no? Tanto de ustedes como clientes, porque son los afectados, tanto mía como mi responsabilidad de administrar. Y esto literalmente nos ayuda mucho a que esta ciberseguridad se operacionalice, que es para nosotros súper importante, ¿no? Sí. Un poco para ir terminando. Sí, señor, adelante. Ahí, perdón, Paul. Un punto también súper relevante en cuanto al Well Architected Framework es que hacemos una revisión de 8 diferentes principios. Uno de los más relevantes para ustedes puede ser la optimización de costos operacionales. Estos costos operacionales puede referir a que muchas veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero si de pronto hacen migración de cargas que a lo mejor tenían de forma on-prem hacia la nube, y ahora voltean a ver la facturación del primero o segundo mes, puede que sea un poco más costoso. Y dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? A lo mejor y el tipo de instancia que se está eligiendo no es el adecuado, está súper sobrado. Entonces, la optimización de costos operacionales justo nos va a ayudar a que toda esa migración, ese journey que tenemos hacia la nube, pues se haga de una mejor manera de tal forma que inclusive para los recursos de IAM, para las instancias, para los buckets, para los clúster, si es que no los estás utilizando, pues te va a ir diciendo, oye, este recurso lleva 7 días, lleva un mes que no tiene ningún tipo de funcionalidad y sigues pagando por esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que de manera inicial ayuda bastante, reitero, en ese journey de migración hacia la parte de la nube. Si bien somos una empresa de ciberseguridad, tal cual, que es la estrategia de Cloud Security, no solamente está enfocada en la protección de seguridad, sino también en otros principios como este que ahorita les estoy compartiendo, ¿no? Sí. Por ponerles un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos HANA, ¿no? En AWS, es muy común que nos salga esta alerta, ¿no? Que la instancia EC2 está baja de recursos, ¿no? Pero recuerden cómo funciona HANA, ¿no? O sea, son máquinas de 256 gigas de memoria. Nos metemos a ver cómo está el procesador y está al 10%, ¿no? Entonces, claramente, pues, Trend en este caso lo detecta como una anomalía, pero yo literalmente puedo meterme a esta alarma y decir, ¿sabes qué? Ya no me la vuelvas a mencionar porque así funciona HANA, ¿no? Entonces, en esta instancia muy concreto, ¿no? Ya no me la vuelvas a aparecer y entonces otra vez el índice se reacomoda, ¿no? Entonces, otra vez es sumamente operacional, ¿no? Para todos los pues las áreas de especialización del famoso Well Architect, ¿no? Ya por último, pues evidentemente una de las cosas que más pues, se utiliza en la herramienta, pues antivirus, anti-malware, anti-ransomware, ¿no?
Entonces, finalmente, todo este tema de Si gustas, vamos al menú de la X, donde dice Agentic SIEM and XDR. lo vamos a ver desde acá. Y El luego en los Workbench. Workbench. Listo, te dejo manejar aquí, Nico. Sí, muchas gracias. Bueno, les explico súper rápido. Como principio, evidentemente un XDR hace referencia a la posibilidad de centralizar los eventos, no solamente de lo que viene del endpoint o los servidores, sino de la telemetría, del correo, de la nube, de red, de dispositivos móviles. Entonces, eso es lo que se centraliza, pero no perder de vista que esta estrategia de XDR evidentemente es muy buena. La mayoría de fabricantes de ciberseguridad como TrenAI, como lo somos nosotros, hablamos mucho de esta parte, sin embargo, no deja de ser reactiva. Es decir, hasta que te pasa algo, tienes un alertamiento. La postura que mencionaba Paul 5 o 10 minutos atrás, que es CRM, así lo determinamos, es una postura preventiva. Es decir, antes de que el adversario llegue a explotar alguna vulnerabilidad que tiene sobre algún dispositivo o un servidor. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en pantalla, esto que parece una telaraña, básicamente representa los flujos de comunicación e interacción que un adversario pudo haber tenido, y sé de manera muy específica quién fue el paciente cero. Entonces, para nosotros, una de las capacidades más rápidas para poder generar accionables, recuerden, prioridad versus impacto es, ok, con base en toda esta información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí es donde toma relevancia mucho la parte de la inteligencia artificial, que es la ventanita que Paul acaba de abrir, se llama Companion. Entonces, ya sea que le escribas en inglés o le escribas en español, la idea es, ok, estoy viendo esta alerta. ¿Cuáles son los highlights? ¿Cuáles son los dispositivos involucrados? ¿Qué es lo que debería de hacer? Y si se percatan, una vez que ustedes ya escriben pues algún tipo de sentencia, la idea es que les pueda ir diciendo step by step, paso por paso, cuáles son los siguientes accionables que tendríamos que hacer para los usuarios, para la computadora, para los archivos que están involucrados. ¿Ok? Esa es la manera en la que nosotros hacemos la parte de la integración. Aquí sí, si tenemos, por ejemplo, el sensor instalado de tren, para la protección, pues todas las capacidades, no solamente de detección, sino de respuesta, pues estarían habilitadas, ¿no? Como que, pues no voy a depender del acceso de un usuario final para poder tener acceso hacia la computadora, ¿no? Y yo para generar archivos, evidencia, recolectar evidencia y demás, entonces puedo generar una sesión de PowerShell en vivo y jalar los documentos que en su momento se requieran, ¿vale? Muy bien. Y como ya nos estamos acercando ya al finalizar de la hora, déjenme decirles cuál es, y aquí ahora sí, Sergio, tápate tus oídos, ¿no? Porque voy a hablar un poco de temas de costos. Una de las cosas que nosotros evidentemente como proveedor vemos, ¿no? Es que ustedes tienen que identificar que las compañías de software estilo Trend, CrowdStrike, todas, ¿no? Incluso Fortinet, SonyWall, todos ellos, pues cuando pasan al mundo cloud, ¿no? Y cuando ustedes compran este tipo de herramientas a través del marketplace de AWS en este caso, ¿no? Pues evidentemente ellos de un contrato que a lo mejor hacían a 3 años, ¿no? Anual de unas soluciones, ¿no? Y nos ponían todo, pues lo que sucede es que ahora pasan a un modelo de pago por uso, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto es que si ustedes están comprando cosas de Fortinet, de SonyWall, de lo que ustedes gusten, incluyendo TrendAI, ¿no? Lo que sucede es que ustedes pueden pedírsela al vendedor tradicional, digamos así, ¿no? Y lo que les van a pedir es una suscripción anual, pago único inicial, ¿no? O a 3 años incluso, ¿no? Y ustedes lo que van a ver es que solamente van a ver algunas de estas soluciones que están aquí, ¿no? El gran secreto que nosotros hemos descubierto es que ustedes cuando lo metan a un pago por uso, literalmente, o sea, una compañía, de hecho aquí tenemos una compañía que tiene literalmente como unos 3 servicios con nosotros. Es una compañía que si ustedes me dijeran, oye, ustedes pueden comprar TrendAI, difícilmente, ¿no? Pero con este modelo de pago por uso, ellos están utilizando TrendAI por $300 al mes, ¿no? Y tienen acceso a todos los servicios que ustedes ven aquí del lado izquierdo, ¿no? Entonces, y se los digo porque ustedes están comprando, digamos, que este tipo de herramientas, pero en el modelo tradicional. Bueno, si ustedes están viendo que le están dando un modelo pago anual, un modelo de 3 años, un modelo basado en usuarios,
olvídense de eso, cómprenlo a través de AWS, del Marketplace, compren un modelo de pago por uso y literalmente lo que van usando lo van pagando, ¿no? Y si algún momento dicen, no, sabes que ya no me gustó, pues al otro mes lo cancelamos y eliminamos la suscripción. Toda esta solución, nada más para darles una idea, ¿no? En una compañía que está aquí conectada, que tiene más o menos unas 45 máquinas virtuales y tiene 600 usuarios, ¿no? Está pagando algo así como entre $700 y $800 al mes, ¿no? Entonces, el modelo no solamente es operacional, incluso es financiero, ¿no? Entonces, evidentemente aquí podríamos, como ustedes se dan cuenta, pues no hemos pasado ni siquiera la totalidad de los menús, ¿no? Pero creo que el mensaje está un poco enviado, ¿no? Me parece que esta idea de tomar decisiones basadas en poco macro soluciones, en soluciones robustas, ¿no? Es importante, pero todavía es más importante que si verdaderamente queremos operacionalizar todo este tema de riesgos, ¿no? Es que tenemos que vivirlos, ¿no? Y esta herramienta otra vez, al menos a nosotros, nos ha demostrado que es una muy buena herramienta que nos ayuda a operacionalizar las cosas. Y otra vez, vamos sobre lo prioritario, ¿no? Y vamos resolviendo cosas en el día a día. Hay algunas cosas que tomarán más tiempo, como actualizar las máquinas de Windows Server 2016, pero ya la tenemos en el radar, ¿no? Y mientras vamos actualizando otras cosas de tal forma que busquemos siempre que ese índice esté por debajo o esté en elementos decentes, ¿no? De eso se trata la ciberseguridad, ¿no? De hacer cosas proactivas, ¿no? Para que todo el ambiente de superficie de ataque se reduzca, ¿no? Abrimos las preguntas por si hubiera alguna, amigos. No, Josefina, tú me ayudas, por favor, porque no veo la pantalla ¿no? Si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Hubo solo una pregunta de Marta, pero igual ya la respondí. Ok, buenísimo, muchas gracias. Revisando el Q&A, veo que no tenemos. Perfecto. Pues muy bien. Pues si no hay preguntas, les queremos agradecer fuertemente el que se hayan conectado. Muchas gracias por escucharnos y como siempre vamos a dejar grabada esta sesión. Se las disponemos en los métodos tradicionales. Y muchas gracias, Sergio. Sobre todo, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Un por la abrazo. oportunidad y sin duda recuerden que existe pues un fabricante que más allá de mejorar las capacidades de detección y de respuesta gracias a la inteligencia artificial, también les puede ayudar a reducir mucho la curva de aprendizaje en cuanto a hacer detecciones de amenazas, reportes, que muchas veces para la parte de ingeniería es lo que adolece, ¿no? La generación de reportes de qué fue qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió. Entonces, nuevamente, Muchas muchas gracias. gracias por la oportunidad y cualquier cosa estamos a la orden. Te agradezco, Sergio. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Excelente viernes. Gracias a todos. Les compartimos la grabación en un momento.